Apocalipsis capítulo 4, hermanos. El título de este sermón es El trono que gobierna. Dice así la santa palabra de Dios. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de carnalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, al acercarnos al libro de Apocalipsis es necesario entender algunas cosas. Hay que entender que el libro de Apocalipsis fue escrito a una audiencia en específico, y esta audiencia eran los creyentes de aquellos días que se encontraban bajo una tremenda persecución. Fue escrito para iglesias como la nuestra, que a veces pueden sentirse abrumados por los problemas. Apocalipsis fue escrito para cristianos que estaban experimentando injusticias, para personas que vivían con una incertidumbre tremenda, sin saber qué deparará el futuro para ellos. Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba en una crisis de fe, para personas que se estaban preguntando: ¿en dónde está Dios? Todo esto que nos está aconteciendo es tan difícil, tan duro para nosotros. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? En aquellos días se les exigía a todos los que formaban parte del Imperio Romano, a todos los ciudadanos de todas las ciudades que eran parte del Imperio Romano, se les exigía la prueba de lealtad. Una prueba que consistía en rendir culto al emperador romano quemando incienso, poniendo incienso a una figura del emperador romano y declarando: César es el Señor.
Cualquiera que se negara a hacer esto, a pasar esta prueba de lealtad, era considerado por este imperio poderoso, era considerado como un traidor. A estos traidores se les podía quitar sus bienes, despojarlos de sus casas, de sus propiedades, o podían ser arrestados, o podían ser exiliados de su ciudad. Y muchos de ellos fueron ejecutados. Por no pasar la prueba de lealtad, muchos hombres y mujeres, muchos cristianos, fueron apresados, torturados y llevados al Coliseo para ser devorados por las fieras. Esta era la clase de angustia que estaba viviendo la iglesia. Y es a ellos a quienes se les entregan estas palabras de Apocalipsis. Una iglesia que se preguntaba, ¿dónde está Dios? A todo ese poder opresor del Imperio Romano, Apocalipsis lo llama la bestia. Un sistema que blasfemaba contra Dios. Un sistema que hacía guerra contra los santos, contra la iglesia. Una bestia que se oponía a los cristianos. ¿Dónde está Dios para defendernos de esta bestia, de este poder opresor en el que estamos? Esta bestia tan grande, tan feroz, tan destructiva, y nosotros parecemos estar solos. La presión social, la presión económica que tenían los hermanos era tremenda. Ahora, no todos estaban dispuestos en aquellos días a perder sus bienes. No todos estaban dispuestos a ir a la cárcel por causa de Cristo. No todos estaban dispuestos a ser exiliados, mucho menos a ser martirizados. Así es que muchos dijeron, ¿qué de malo tiene quemar un poco de incienso y decir esas pocas palabras? Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi interior. Dios en verdad sabe que aunque yo queme incienso y diga esa frase, César es el Señor, Dios sabe que en verdad para mí solamente existe un Dios y es Él. Entonces algunos intentaron adaptar la fe cristiana para que encajara con la adoración al César. O sea, lo que se le conoce sincretismo. Así es que tenemos persecución, tenemos sincretismo, además había herejías y falsas enseñanzas. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué permite todo esto? Falsos maestros dentro de la iglesia distorsionaban el mensaje del evangelio. Estaban los docetistas que se negaban a confesar de que Jesús había venido en carne. Había dentro de la iglesia maestros gnósticos que afirmaban que para ser salvos era necesario tener un conocimiento secreto, elitista. Así que la fe no es lo que importa para ser salvo. Yo decía, no hay que tener un conocimiento especial. ¿Por qué Dios permite todo esto? Hermanos, la audiencia, los primeros lectores de estas palabras, es una iglesia que está experimentando una crisis de fe. Muchas iglesias estaban desalentadas. Entendamos, hermanos, que esta iglesia eran hermanos que estaban esperando el pronto regreso de Cristo. Y no venía. Todo empeoraba en lugar de mejorar o de terminar con el regreso de Cristo. Todo empeoraba día tras día. ¿Había acaso Dios abandonado a su pueblo? ¿Era Jesús realmente vencedor? Apocalipsis 4 es la respuesta a estas preguntas.
Así es que cuando leemos Apocalipsis 4, no debemos de cometer el error de ver esta descripción del cielo como si fuera Apocalipsis 4 un mapa de esos que le dan a los turistas cuando llegan, ¿no? Llegas a Xcaret y te dan un mapa, ¿no? Así como un croquis de donde están las principales atracciones, ¿no? No podemos acercarnos a Apocalipsis 4 pensando que es como un mapa para que entendamos cómo es literalmente el cielo. No tiene este capítulo ni el libro la intención de ser interpretado literalmente. Apocalipsis 4 es una revelación simbólica diseñada para que nosotros podamos entender las realidades espirituales. ¿Qué realidades? Dos cosas: el gobierno soberano de Dios y la centralidad de Cristo en la historia. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha pasado, no voy a decir días, sino voy a hablar en temporadas, ¿no? Como que tiempos en sus vidas donde todo parece un caos? Llega una mala noticia y detrás de ella viene otra, y termina esa otra mala noticia y detrás de ella parece que viene otra. Problemas financieros, tensiones familiares, enfermedades, y en medio de todo ese ruido, la pregunta silenciosa que se genera en el corazón de los creyentes es: ¿dónde está Dios en todo esto? Ahora, no nos atrevemos a profesarla con nuestros labios, pero en medio de una crisis de fe, esta es la pregunta que se despierta en nuestro corazón: ¿es que acaso Dios no ve lo que está pasando? Hermanos, Dios nos responde a cada uno de nosotros de la misma forma que le ha respondido a su iglesia en todos los tiempos. Ven, sube acá y yo te mostraré lo que realmente está pasando. Dice el versículo 1: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. En medio de tribulación, Juan es levantado a ver lo que es lo más importante. Juan ve una puerta abierta en el cielo. Una puerta que detrás de ella estaban escondidas las revelaciones divinas. Una puerta que, pasando esa puerta, detrás de allá estaban realidades espirituales. Juan ve un acceso abierto hacia las revelaciones de Dios. Ahora, esto no es un acceso físico, es una revelación espiritual. Hay un acceso para poder conocer las realidades espirituales. Dice este verso que lo que Juan ve es una puerta. ¿Quién es la puerta? La escritura se interpreta con la escritura. Jesús dijo: yo soy la puerta. Ninguno puede accesar al Padre si no pasa por mí. Jesús es la puerta. La capacidad para entender la revelación de Dios, las realidades espirituales, no puede ser alcanzada por ningún logro intelectual humano. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de esta situación? Y haces un esfuerzo intelectual por tratar de entender los propósitos de Dios. Nunca podrás entender los propósitos de Dios por medio de un esfuerzo intelectual. Nadie puede atender o entender los propósitos de Dios sin acudir a Cristo. Cristo es la puerta. Las cosas son caóticas en la vida.
¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Voltea hacia arriba y ve la puerta abierta, la puerta de las revelaciones celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dios nos dio ese acceso, nos dio a Cristo para mostrarnos lo que realmente está sucediendo detrás de todo lo que sucede. Todo entendimiento nos viene a través de Cristo. La voz llama y dice: sube acá. Ahora dice nuestro verso que esa voz es una voz de trompeta, es una voz autoritativa, es una voz de mando, la que llama a su iglesia a elevar su perspectiva terrenal y voltear al cielo. Es una voz de autoridad. Hermanos, en medio de los problemas, en medio de las crisis de fe que puede experimentar la iglesia, Dios le ordena con voz de mando, con voz de trompeta, Dios ordena a su pueblo a que quite sus ojos de lo terrenal y voltee al cielo. No es una opción, no es una sugerencia, no es un buen consejo. Cuando todo es caótico y se genera en tu corazón turbación y se despiertan esas preguntas y llega esa crisis de fe, tu obligación es quitar tus ojos de la tierra y buscar las cosas de arriba. Mirar por encima de los problemas. Aquí está esta voz, con voz de mando, a levantar la mirada hacia las realidades vistas desde la perspectiva de Dios. Dios ordena, pero también capacita. Esa voz que dice: sube acá. Esa voz, esa invitación de Dios que nos dice: quita tus ojos de esta tierra y elévalos. No solamente nos está ordenando, sino que ese mismo mandato incluye una gracia capacitadora a aquellos que llaman. ¿Por qué decimos eso? Porque sabemos que nadie puede accesar las realidades espirituales por sus propias habilidades ni por sus propios métodos humanos. Pero qué dichosa es la iglesia que es llamada por el Señor y le dice: sube acá. Qué dichosos son los creyentes que Dios los llama a contemplar de las realidades desde la perspectiva de Dios. Así es que tú eres llamado a mirar al cielo. Si eres creyente, tú eres llamado a accesar las revelaciones de Dios por medio de la puerta, por medio de ese acceso abierto. Hermanos, pero aunque Juan ve una puerta abierta, eso no significa que cualquiera podía pasar. La puerta está abierta, pero nadie puede pasarla al menos que sea llamado. Dice el versículo 2, inmediatamente dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Fíjese que él escucha la voz de trompeta y le dice: sube acá. Y luego cuando nos dice: entonces yo comencé a esforzarme para subir y subir. ¿Verdad que no dice eso? No. Al instante, después de que me dice: sube acá, al instante estaba en el Espíritu. Mire que Juan no hizo ningún esfuerzo por subir ni accesar. Dios mismo, en su gracia misericordiosa, nos ha dado de su
para que por el Espíritu podamos ver la mano de Dios, donde otros solamente ven caos, ven tragedia, ven mala suerte. Dios nos ha dado de su Espíritu para tener esa capacidad de entender las cosas espirituales. Así es que mire, la visión central que Dios quiere que su iglesia tenga es muy simple y clara. Él ve una puerta, está abierta, Dios le llama, sube acá, la voz de trompeta le llama, sube acá, al instante está del otro lado de la puerta, en el Espíritu, ya no en la carne, Él está en el Espíritu. ¿Y qué es lo que ve? Hay una visión central aquí en el capítulo 4. Una visión central, una visión muy simple y muy clara. Hay un trono y este trono está ocupado. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Lo primero que ve Juan no fueron ángeles, no fueron calles de oro, no fueron después ese mar de cristal que describe. No, lo primero, el foco principal de la visión era un trono. Un trono. La visión central que Dios quiere que tenga su iglesia, el punto principal de enfoque es este: un trono y uno sentado en ese trono. El trono simboliza la soberanía absoluta de Dios. Simboliza su autoridad irrefutable. El trono simboliza el gobierno activo de Dios sobre toda la creación y sobre toda la historia. El trono de Dios representa ese gobierno que Dios tiene sobre cada detalle de nuestras vidas. El salmista dice: Jehová estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Dios está gobernando todo en su creación. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. No hay nada que esté fuera del gobierno de Dios. Eso es lo más importante. El universo no es un barco a la deriva. El universo tiene un capitán. La historia no es un caos. Aparentemente, si lo miramos desde el punto terrenal y vemos a la humanidad, nosotros vamos a desanimarnos y vamos a ver, pero ¿qué es eso? Mira lo que está pasando, cuántas guerras, mira el hambre que está pasando, mira los que están muriendo de hambre, mira las tormentas, mira los desastres naturales, mira los gobiernos, mira la economía, mira a este presidente que está causando un caos en todo el mundo. Y tú dices, esto está descontrolado. Ven acá. Mira, hay un trono y uno sentado en el trono. Dios gobierna sobre toda su creación y sobre todo lo que acontece. La historia, aunque parezca un caos, la historia tiene un gobernante. Un gobernante que hace que todas las cosas cooperen para bien para los que le aman. Eso es lo que enseña Romanos 8:28. Todo aquí lo terrenal nos está gritando que hay un caos. Todo aquí lo terrenal nos grita, hay un caos que ya no tiene remedio, no tiene arreglo. Las noticias todos los días es la misma cantaleta. Malas noticias, caos, 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 caos. Degradación, violencia, inmoralidad, corrupción, muerte, enfermedad, tragedias, todo parece un caos. Volteas y ves tu familia
Algunos pueden decir problema tras problema. Algunos voltean y ven sus cuerpos, enfermedad tras enfermedad, muerte, todo parece un caos. Pero hay una visión que Dios quiere que la iglesia tenga. Ven acá, sube, hay un trono y hay uno sentado en el trono. Hay alguien que gobierna, que está en el control de todas las cosas. Cada evento, por aleatorio que parezca, está bajo su gobierno soberano. Dios no se ha desatendido de ti, hermano. No tengas miedo. Dios está en su trono. No te angusties. El cielo es el que gobierna. Esto es lo primero que Dios le muestra a Juan. Esta es la primera cosa que Dios quiere que vea la iglesia. Vea que lo primero que se le da en esta visión no es la solución a los problemas de la persecución de la iglesia. Lo primero que se le muestra es, mira, hay un trono y todo está en control. Pero yo lo que quería saber era cuándo iba a terminar todo esto y cómo iba a terminar todo esto. Lo primero que necesitas saber, ver, entender es que Dios gobierna. Veamos. Dios no le muestra lo que le va a pasar a la iglesia. A Juan, Dios le muestra a Juan quién está a cargo. Cuando estamos en una crisis de fe, hermanos, yo sé que los problemas se ven gigantes y se ven poderosos. Aquí, en lo terrenal, vemos los problemas, vemos la adversidad y vemos esto es demasiado grande, es avasallador para mí. El problema es un gigante enorme. Pero cuando volteas y ves el cielo, y ves al que está sentado en el trono, te das cuenta que no hay nadie por encima de él y que todo está sometido a su gobierno. Dios está presente en la adversidad de su pueblo y tal vez alguno necesite recordar hoy que Dios reina. Tal vez alguno necesite recordar que Dios es fiel y que nunca Dios lo va a abandonar. Aunque todo parezca caótico, escuchen, no es el mundo el que reina. Aunque todo parezca caótico, no es la enfermedad la que reina. No es la muerte quien reina. La siguiente parte de la visión es la adoración que rodea a ese trono de Dios. La visión de Juan, hermanos, no fue una imagen estática, como si Juan viera una pintura, así una imagen como un retrato, una pintura sin movimiento. La visión que Juan tiene es una escena dinámica, en movimiento, una escena llena de adoración. El versículo 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. ¿Quiénes son estos 24 ancianos adoradores? El texto nos da, hermanos, las claves para entender quiénes son. El texto nos dice que están vestidos de ropas blancas, que son símbolo de pureza, símbolo de la redención. De hombres que ya fueron lavados con la sangre del Cordero. La otra clave que nos da para entender quiénes son estos 24 adoradores es que estos llevan coronas de oro, símbolos de autoridad y símbolos de la recompensa victoriosa. La palabra en original es estéfanos para hablar de las coronas, y es la corona de victoria.
la corona que se les daba a los triunfadores. ¿Quiénes son ellos? Bueno, con esto podemos también entender quiénes no son esos ancianos y podemos decir que no son ángeles. Los ángeles no usan coronas ni están sentados en tronos. Por lo tanto, hermanos, estos ancianos representan la totalidad del pueblo redimido de Dios a lo largo de toda la historia. 12 de ellos representados por las tribus de Israel, representando a todos los creyentes del antiguo pacto, y otros 12 que son los 12 apóstoles, que representan a todos los creyentes del nuevo pacto, que son la iglesia. Así que quitémonos esa imagen literal de que los 12 apóstoles van a estar alrededor de un trono literal. Ellos nos representan a nosotros. Somos nosotros, la iglesia, los creyentes, quienes estaremos al lado del trono de Dios. Qué hermoso es esto, hermanos. Los 24 ancianos formando, representando a la familia completa de Dios. Esto es hermoso. Y se nos muestra la realidad de que todos los creyentes tenemos un lugar en el cielo, en la gloria de Dios. Esto también, hermanos, nos enseña que todos aquellos creyentes que ya no están en el plano terrenal están vivos. ¿Escuchó? Están vivos. Todos los muertos ya están vivos con el Señor. Están alrededor del trono de Dios. Y cuando los vemos, hermanos, los vemos adorando. Vemos que sus luchas con el pecado ya han terminado. Sus vestiduras son blancas. Ya no tienen esa lucha con el pecado. Están sin mancha ni arruga en la presencia del Señor. Y vemos que están ahí, ya no están deshonrados ni frágiles como lo estamos aún nosotros aquí. Están vestidos de blanco y dice la Escritura, están coronados. Están coronados por la gracia de Dios. Y están en la presencia del trono más alto y sublime. Hermanos, esta visión es para que sepamos que esa gloria no es solamente para los super santos, ¿verdad? Hoy, Señor, permite que mi hijo esté a tu derecha y que mi otro hijo esté a tu izquierda. Esto no es para nadie en especial. Es para todos. Es para todos. Para la familia completa de Dios. Esta imagen es para que sepamos, hermanos, que esa es la herencia que tenemos todos y cada uno de los creyentes. Tenemos un lugar en la gloria de Dios. Los versículos 7 y 8 aparecen 4 seres vivientes, llenos de ojos, dice, ojos delante y detrás. Los seres vivientes, hermanos, son una imagen muy así de ciencia ficción. Los seres vivientes representan a la creación entera, hermanos. No es otra cosa sino la creación entera. Lo más noble, representado por el león. Lo más fuerte, representado por un buey. Lo más sabio, representado por el hombre. Lo más veloz, representado por el águila. Y toda la creación, dice, estos seres vivientes se postran en adoración, clamando, Santo, Santo, Santo. La creación adorando al Señor, al que está en el trono. Así es que los 24 ancianos, su pueblo y la creación se unen en adoración ante el trono de Dios. Esta es una escena, hermanos, de lo que está ocurriendo hoy mismo en el cielo. Los cielos cuentan su gloria. Su pueblo está postrado ante el trono de Dios. Y vea que la adoración de ellos
no es silenciosa, sino que es una adoración unánime. Una adoración que tiene una enseñanza urgente para nosotros. La iglesia militante, la iglesia que sufre, la iglesia que está enfrentando adversidad. En medio de todo eso, nosotros debemos de tomar como ejemplo esa adoración que hay en el cielo. Una adoración tangible, una adoración que no es solamente un sentimiento, sino que es un acto de rendición total. Dice que los 24 ancianos, cuando la creación adoraba, santo, 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 su pueblo, ¿qué hacía? Se postraba. Los 24 ancianos se postran en sumisión total a Dios. Su pueblo está absolutamente entregado a Dios. Están reconociendo que Él es infinitamente mayor que todos ellos. Imagínense lo que Juan ve a esos ancianos en esa posición, postrándose hasta abajo y entregando esa adoración a Dios. Al parecer estos ancianos ya no parecen tener orgullo, ¿verdad? Se postran, se tiran al suelo. Estos ya no tienen orgullo que los domine. Parecen ya estar libres de todo afán, de querer controlar las cosas. Cuando la iglesia está en crisis, hermanos, lucha y se enfría en su adoración. Y no estamos exentos de eso. Una iglesia que está pasando por una crisis de fe puede experimentar una frialdad en su adoración, problemas para entregarse absolutamente en confianza a Dios, problemas en reconocer que Dios es mayor que ellos y de todo lo que les acontece. La adoración de la iglesia se vuelve fría porque están llenos de afanes, porque los miembros de la iglesia están tratando de controlar todas las cosas. Son muchos los problemas que tengo y vienen y ya no son los mismos. Que los problemas, las adversidades, la persecución, la enfermedad los agobian. Pero mire que estos hombres que están en el cielo están libres de ese afán de querer controlar todo, de que todo esté bien. Ellos se rinden a la soberanía de Dios. Están rendidos ante el que lo controla todo con toda sabiduría y poder. ¿No es este, hermano, acaso un ejemplo de lo que la iglesia debe de hacer en medio de las crisis? Postrarnos ante Dios. Quitarnos ese afán de querer que todo salga como nosotros queremos. Ellos además echan sus coronas. Y este es el gesto que lo dice todo, hermano. Esas coronas son su mayor logro. Son el símbolo de que vencieron, de que acabaron la carrera bien. Es la evidencia de que fueron encontrados por Dios como fieles. Dios les dio esa corona. Y sin embargo, su mayor logro, que es ya estar en la presencia del Señor, ¿qué hacen? Lo arrojan a los pies del que está en el trono. ¿Se dan cuenta cómo esta iglesia ya no tiene orgullo, ya no tiene afán, ya no tiene interés de controlar nada, ni de ganar nada? ¿Verdad que esta iglesia ya no está libre de todo eso? Están reconociendo, solamente ya están reconociendo que si están en el cielo victoriosos es por la gracia y es por aquel que está sentado en el trono. Y arrojan sus coronas ante el trono.
yo creo, hermanos, que Dios sigue diciendo a su iglesia estas cosas. La solución a las angustias de la iglesia no es que Dios quite los problemas de la iglesia, porque es necesario. Acabamos de leer un texto donde había problemas, ¿verdad?, en la iglesia, pero es necesario que estos problemas surjan en la iglesia. La solución, hermanos, es que cada uno de nosotros nos rindamos en confianza y adoración al que está sentado en el trono. La paz para los cristianos no va a llegar cuando logren que todo se acomode como ellos quieren. La paz para los cristianos no va a llegar cuando comprendan todos los planes de Dios, cuando entiendas todos los porqués de Dios. No, la iglesia recibe paz y gozo cuando ve un trono y a uno sentado en el trono que todo lo gobierna. La iglesia recibe paz y gozo cuando confía en la soberanía absoluta de Dios. Hermanos, no podemos, no debemos ser controladores. La idea de que tú puedes manejar y solucionar todo es antibíblica. Tú quisieras mejorarle la vida a todo el mundo. Ten cuidado de no traspasar los límites y creer que eres tú el que puede gobernar todo. No eres tú. Solamente hay uno que está sentado en el trono. ¿Tienes conflictos? ¿Quieres solucionarlos? Bien haces. Pero recuerda, tú no estás sentado en el trono. ¿Tienes afán por tu futuro? Ten cuidado. Recuerda, tú no estás sentado en el trono. ¿Tienes problemas de salud, de enfermedad? Tú no estás sentado en el trono. Los médicos no están sentados en el trono. La medicina no es la que está sentada en el trono. La ciencia no es. Solamente hay uno sentado en el trono. Deja de afanarte. A veces, hermanos, nos afanamos como si estuviéramos en el trono. ¿Cuántos de mis angustias y pesares, hermanos, yo mismo no tuviera si esta palabra estuviera más viva en mi vida? Yo necesito esta palabra. Yo necesito que esta palabra sea realidad en mi vida. Yo necesito decirle a Dios, toma todo lo que yo soy. Toma todo lo que yo tengo. Lo rindo a ti, lo arrojo a tu trono. Tú eres el soberano. Soy gusano. Soy polvo. Tú eres el único Dios que vive y reina para siempre. Quisieras tú decirle cosas así al Señor. Vamos a orar.